Vamos a abrir la palabra de Dios, pero antes vamos a orar una vez más. Ahí donde están, inclinen el rostro. Padre, tu presencia puede estar con nosotros esta mañana, como lo hemos pedido desde el inicio de este culto, y que tu Espíritu Santo nos instruya una vez más. Señor, que no seamos oidores, solo escuchar la palabra y ya, sino que podamos poner en práctica, ser hacedores de ella. Bendice, oh Dios, esta congregación y ahora, oh Dios, que toda nuestra atención pueda estar en tu palabra y en ti. En el nombre de Jesús, amén. Daniel capítulo 8, ese es nuestro estudio de hoy. No tenemos más día para poder estudiar los otros capítulos que son sumamente interesantes. Por ejemplo, en el capítulo 9 hay toda una descripción del juicio investigador y cómo parte la fecha y cómo hay varias fechas importantes dentro de esas 2300 tardes y mañanas. Pero no tenemos el tiempo para ver Daniel capítulo 9, porque en Daniel capítulo 9 se habla de la reconstrucción de los muros, se habla de la unción del Mesías, de la muerte del Mesías, del apedreamiento de Esteban, se habla de la fecha exacta del inicio del juicio de Dios, y ahí se compendia las 2300 tardes y mañanas, pero usted puede pedir el estudio sobre esa cronología o los que adquirieron el folleto, ahí está bien explicado. El capítulo 10, que es la oración de Daniel por entender un poco sobre esa cronología, las 70 semanas y esa oración que es contestada de forma inmediata, que nos faltaría otro día para poder hablar de la oración de Daniel en el capítulo 10. El capítulo más complicado del libro de Daniel, que es el capítulo 11, el rey del norte, el rey del sur, que también está explicado ahí, y tendríamos otra sesión con ese capítulo que ha sido complicado aún dentro de la iglesia adventista. Y el capítulo 12, que es el final, la restauración del pueblo de Dios. El capítulo 2, vimos cómo Dios recupera el reino, establece su reino. En el capítulo 7 vimos cómo se restaura el rey. En el capítulo 2 se restaura el reino, en el capítulo 7 se restaura el rey. Y hoy vamos a hablar de la restauración del santuario, y el capítulo 2 es la restauración del pueblo. El capítulo 7 del día de ayer que estuvimos acá, realmente lo que Daniel quería enfocar o hablar un poquito es sobre las acciones del cuerno pequeño, que ya las hablamos en el día de ayer. Y en el capítulo 8, que es el que estamos viendo ahora, tiene que ver más con el juicio investigador y la importancia que tiene para nosotros los cristianos. Y en el capítulo 9, que no tendremos el tiempo, habla entonces de la cronología y la descripción de los eventos dentro de las 2300 tardes y mañana. Ahora, en el tercer año de Belsasar, Daniel está escribiendo una visión que tuvo, y para poder explicar de la purificación del santuario, entonces él tiene que tomar elementos del santuario que conocían todos los judíos, conocían todo el pueblo de Israel, para que pueda quedar claro el asunto de la purificación del santuario. Ahora una vez más comienza a hablar de los reinos, solo que omite uno, omite Babilonia y arranca desde los medos y los persas. Pero ahora en la primera visión, una imagen; en la segunda visión, bestias con animales impuros. Pero ahora, para poder hablar de la purificación, tiene que escoger animales
puros que eran utilizados ahí en el santuario para que la gente inmediatamente pueda entender de forma rápida sobre la purificación del santuario. Así que la visión la vamos a dividir en parte. La primera parte es que aparecen dos animales, un carnero y un macho cabrío. El carnero tiene dos cuernos, que habla de los medos y persas, y un macho cabrío que lo impacta, lo daña, lo enfrenta y lo vence. Al punto que el carnero no puede levantarse. Así que esta es la primera parte de la visión, el macho cabrío atacando al carnero y lo venció. Lo venció. Vamos entonces a Daniel capítulo 8. Yo alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, hablando de los medos y los persas, el más alto creció después. ¿Quién creció después? Bueno, los persas crecieron después mucho con Ciro. Pero la visión del carnero no está inconclusa ahí donde aparece entonces el macho cabrío. Vamos entonces, mientras yo estaba viendo esta visión, dice, he aquí apareció entonces el macho cabrío y venía del lado poniente de la faz de la tierra y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él y con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió, quebró sus cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él y lo derribó. Por tanto, en tierra lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. ¿Quién venció a quién en este enfrentamiento? El macho cabrío, que tiene solo un cuerno, venció al carnero que tenía dos cuernos. ¿Y por qué decimos que es medos y persas que son derrotados por el siguiente reino que lo sucedería? ¿Quién sería el reino que sucedería a los medos y persas? Los griegos. ¿Y de dónde sacamos esto? La Biblia misma lo dice claro. En cuanto al carnero, o sea, de los dos cuernos que viste, de los dos cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Y el macho cabrío, el que viste que lo impactó, lo hirió, lo venció, prácticamente lo mató, es el rey ¿de quién? De Grecia. Así que ese cuerno que traía ese macho cabrío, ese es el rey primero. ¿Y por qué dices el rey primero? Porque el reino de Grecia luego se iba a dividir en cuatro. Por eso había uno que es el que tomó el poder y se hizo grande, pero luego ese cuerno con que venció ese macho cabrío también es cortado, y en su lugar donde es cortado ese cuerno nacen cuatro reinos. Así que esta es la primera parte. Entonces el macho cabrío con ese cuerno representaba ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién representaba el macho cabrío? A Grecia. ¿Y quién es ese rey primero que gobernó Grecia? ¿Quién era? Este caballero, hermano, que a su corta edad ya tenía el mundo conquistado, ¿verdad? Tenía el mundo conquistado y tomó el control, ese caballero del mundo, a través del reino de Grecia, llamado Alejandro Magno el Grande. Pero dice que parece que en una borrachera el hombre muere a su corta edad. Algunos dicen que murió envenenado. Así que ahora la visión sigue, dice, el macho cabrío, que es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Habla entonces que Grecia tomó el control. ¿A quién representaba Grecia? De los dos animales que hemos visto, al macho cabrío. ¿Y a quién representaba el carnero con dos cuernos? ¿A quién representaba? A los medos y persas. ¿Quién sucede a los medos y persas?
Grecia a través de su primer rey. ¿Quién? Alejandro Magno. Sigamos la profecía. Así que Alejandro Magno fue el que se convirtió en este primer rey. Este cuerno se hizo grande. El reino griego se hizo grande. Alejandro Magno fue uno de los íconos del liderazgo y de las conquistas. No hubo otro como Alejandro Magno. Sigamos con la visión. Así que dentro de esta visión, adelante, el macho cabrío se engrandeció en sobremanera. Grecia llegó a ser un reino poderoso a través de Alejandro Magno, el primero de los reyes de Grecia. Adelante. Pero dice que ese cuerno la Biblia dice, ese cuerno fue arrancado. Y en vez de ese cuerno que fue arrancado, nacieron 4. Y ese grandote que sale ahí, ya lo vamos a ver qué es. Adelante. Grecia entonces se divide en 4 reinos. Entonces vamos a la Biblia para comprobar esto. Dice, pero estando en su mayor fuerza, ese rey primero, ese cuerno, entonces fue quebrado. Y en el lugar de ese cuerno, entonces salieron 4 cuernos notables, ¿verdad? De los 4 vientos del cielo. Entonces, Grecia muere el primer rey, que es Alejandro, y se divide entonces el reino de Grecia en 4. Y entonces el reino de Grecia le quedó a sus 4 generales. ¿Quiénes eran sus 4 generales? ¿Se acuerdan quiénes eran sus 4 generales de Grecia? Ptolomeo, Seleuco, Casandro, Lisímaco. De todo el imperio griego, cada uno de ellos tomó un pedacito. Casandro tomó Europa, Lisímaco tomó África, Ptolomeo tomó Arabia y Seleuco tomó Asia. Así que cada uno tomó una parte de ese reino poderoso. Pero realmente Grecia no sería el último imperio. Así que aquí tenemos la evolución. El primer macho cabrío con su cuerno que representaba a Grecia, Alejandro Magno. Luego se le quiebra ese cuerno y nacen los otros 4, que son la división del reino griego, ya de sus 4 generales, ahí está. Y luego entonces viene un cuerno adicional en medio de esos 4, que es un reino que se hace fuerte, tanto políticamente como religiosamente. Así que ahora aparece Roma imperial y entonces se extiende como Roma religiosa. Ese cuerno que representa a Roma habla del imperio más duro y más complicado que hubo sobre la tierra. Y hablo del más complicado porque en el reino de Roma es cuando nace Jesús y se crucifica a Jesús. ¿Ok? Así que sigamos entonces con esta visión. De uno de ellos, o sea, de los 4 que había ahí, salió otro cuerno pequeño. Al principio era pequeño, pero se extendió hacia el sur, hacia el este, estaba conquistando políticamente el mundo y también hacia nuestra hermosa tierra, o sea, hasta Jerusalén. Así que este poder arranca de forma política, pero se extiende también en la forma religiosa, este cuerno llamado Roma. Y es que Roma se convirtió en el reino más duro, tanto militar como religioso también. Hasta aquí él está explicando para poder llegar solo al punto del santuario. Otra vez los reinos, y quiere dar una pequeña un pequeño recuerdo del cuerno pequeño, pero no se va a enfocar tanto en el cuerno pequeño, sino en la purificación del santuario. Así que otra vez vuelve a hablar un poquito del cuerno pequeño y aparece en escena otra vez, que ya lo vimos ayer, lo comentamos ayer y hablamos de las acciones de este cuerno pequeño. Solo que aquí en el capítulo 8, él quiere hacer una referencia importante del cuerno pequeño. Dice, este cuerno se engrandeció, echó por tierra al ejército de las estrellas del cielo,
pisoteó y contra el príncipe del ejército se engrandeció, quitó el continuo, en su lugar del santuario fue echado por tierra, a causa de la prevaricación, el ejército continuó, el ejército y el continuo le fue entregado, echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Aquí y en el capítulo 7 hay cosas que se parecen, pero quiero rescatar dos. La primera es, ¿qué significa quitar el continuo? ¿Qué significa pisotear el santuario? ¿Y qué significa echar por tierra la verdad? Tres cositas. Así que voy rápidamente a hacer un repaso de lo que vimos ayer. ¿Qué es quitar el continuo y qué es pisotear el santuario? Bueno, quitar el continuo y pisotear el santuario es sustituir el papel o la obra sacerdotal que Cristo hace en el cielo. La sustituyó por un papel sacerdotal falso en esta tierra. Número dos, también quitó el continuo y pisoteó el santuario en el sacrificio de la misa, cuando hay esa oración donde dice, esto es mi cuerpo, que esa palabra, esto es mi cuerpo, no es un símbolo, sino este es mi cuerpo. La palabra ahí es transubstanciación, es trasladar el cuerpo de Cristo en ese pan o en esa hostia. En el sacrificio de la misa se está pisoteando el santuario y también se está quitando el continuo. ¿Y qué era el continuo? El continuo era el sacrificio del cordero en la mañana y el sacrificio del cordero en la tarde, para el perdón de los pecados. Entonces se ha sustituido en la tierra esto, el cuerno pequeño sustituyó eso. También cuando con el confesionario y con la absolución de los pecados, también se está sustituyendo el continuo y pisoteando el santuario. ¿Ok? Ya esto lo hablamos el día de ayer. ¿Y qué significa que echó por tierra la verdad? Número uno, este cuerno ha eliminado y ha modificado algunos de los mandamientos de Dios. ¿Ok? Así que de esta forma está echando por tierra lo que Dios ha dicho en su palabra. Número dos, cuando se sustituye la tradición por la palabra, se está echando por tierra la verdad. Nosotros no debemos enseñar tradiciones, sino debemos enseñar escrito está. ¿Ok? Y también cuando se enseñan doctrinas que no están en la palabra de Dios, se está echando por tierra la verdad. Y hay muchas de esas enseñanzas o doctrinas que no están en la palabra de Dios. Ejemplo, el infierno es un asunto que hay que explicarlo muy bien. El asunto de bautizar niños pequeños no está en la palabra de Dios. Y así hay un sinnúmero de cosas. La inmortalidad del alma no está en la palabra de Dios. El consultar, el orar a las imágenes o a los muertos no está en la palabra de Dios. A las imágenes, la mediación de María no está en la palabra de Dios. Y un sinnúmero de doctrinas que también enseñan las hijas de este cuerno que no están en la palabra de Dios. Eso es echar la verdad por tierra. Y en medio entonces de este conflicto, por esta lucha mundial por el poder, y en esto de que se quiere perseguir y matar al pueblo de Dios, entonces por eso en el capítulo 7 de ayer vimos que entró el anciano de día. ¿Se acuerdan? Entró el anciano para ponerle fin a este cuerno. Entonces se introdujo un poquito lo de el juicio y entonces también entró el Hijo del Hombre para interceder por nosotros. ¿Vamos bien hasta aquí? Así que la purificación del santuario tiene que ser muy bien entendido. Si el texto dice
que hay una purificación de santuario. ¿Cuál santuario? Vamos a la Biblia entonces, veamos esto que habló acá Daniel capítulo 8 versículo 13 y dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Esa cronología no podemos verla esta mañana, sino porque está en el 9. Pero esta parte, luego el santuario será purificado. Para esto hay que ir al pasado y ver el santuario del desierto. El santuario del desierto fue construido en ese peregrinaje del pueblo de Israel, capítulo 25 del libro de Éxodo, donde el Señor pide que le hagan un santuario a Él para Él habitar en medio de su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Este santuario tenía 3 partes o 3 departamentos, 3 aposentos, recintos. Y este tenía el lugar del atrio, donde en ese atrio la puerta era muy grande y tenía dos muebles. ¿Cuáles eran los 2 muebles que había en ese atrio? El altar primero del sacrificio y ¿cuál? Y la pila donde se lavaban después de hacer el sacrificio, la pila de lavacro. Luego estaba el lugar santísimo y ahí habían 3 muebles. Estaba la mesa, estaba el candelabro y el altar del incienso. Y el lugar santísimo que tenía entonces el arca del pacto. Habían muchas ceremonias dentro de este santuario. Las 2 más importantes era el continuo, que era el sacrificio diario, y una que se realizaba una vez al año, que era la purificación de este santuario. Pero bueno, cuando dice aquí que el santuario será purificado, entonces la pregunta es, ¿cuál santuario tiene que ser purificado? Ya el santuario del desierto no existe. Entonces, ¿cuál santuario tiene que ser purificado? ¿Ah? ¿Cuál santuario? Y una verdad que quiero resaltar aquí es que hay un inicio de la purificación del santuario. Y el texto dice que ese inicio iba a arrancar después de ¿cuándo? Después de las 2300 tardes y mañanas. Ayer mencionamos que la purificación del santuario se iba a dar después del año 1798. O sea que si ya en alguna de esas fechas, después de 1798, empezó la purificación, significa de que la purificación del santuario ya inició. ¿Escucharon eso? Ahorita vamos a ver cuál santuario, pero ya inició la purificación. Vamos a la Biblia y veamos qué dice. Reverenciar a Dios y darle gloria, porque ya llegó la hora de su juicio. ¿Qué significa? Que el juicio de esa purificación, de ese juicio investigador, el texto está dejando claro, y el día de ayer, que ya el juicio arrancó. Ya arrancó. ¿Cuándo arrancó? Ese era el próximo tema, pero ya el juicio arrancó. Ya hubo un inicio de ese juicio investigador que ya empezó. El texto y la profecía dice, hasta después de las 2300, entonces iba a arrancar la purificación. Número 2. Otra lección importante acá que no podemos pasar por alto. Adelante. Oiga bien, ¿dónde se realiza esa purificación? Apocalipsis 11:19. Entonces fue abierto, ¿qué? El santuario de Dios que está ¿dónde? Entonces significa que no tenía nada que ver con una purificación de algún santuario terrenal, sino de la purificación de un santuario que está ¿dónde? En el cielo. Así que otra segunda verdad que no puede pasar por alto en esta mañana: existe un santuario en el cielo, queridos hermanos. ¿Ok? No es que el santuario del cielo es copia del terrenal, es al revés, sino que el terrenal era copia del celestial. Así lo dice el 25:40 de Éxodo. Haz conforme al modelo que te ha sido mostrado. ¿Ok? Así que Hebreos 8:5 dice,
Era un modelo del santuario que había en el cielo. Así que si en esta tierra había un santuario y se realizaba una purificación, esa purificación que la Biblia está hablando no tiene nada que ver con una terrenal, sino con una purificación celestial. Ahora alguien puede decir, pastor, entonces ahí hay sacrificios de animales como había en la tierra y corderos y están todos esos muebles. Vamos a la Biblia a ver qué nos dice. Adelante. ¿Ok? Sí debe haber una purificación. Todo lo que pasaba allá en el santuario se purificaba ¿con qué? Con sangre, porque sin sangre no hay perdón. Y fue necesario que la copia de las cosas celestiales fuese purificada con esos sacrificios. ¿Ok? Esos de allá abajo. Pero las celestiales requieren un mejor sacrificio. ¿Ok? Así que el santuario el celestial necesita ser purificado con un mejor sacrificio que el que se hacía en el terrenal. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿se realizó este mejor sacrificio? ¿Se realizó este mejor sacrificio para purificar las celestiales? ¿Ok? Cristo Jesús, el Cordero de Dios, murió en la cruz y ese sacrificio es suficiente para purificar las celestiales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pastor, ¿qué significa entonces? Que así como se contaminaba el santuario terrenal, también se contamina el celestial. Sí. ¿Y cómo es que se contamina el santuario celestial? Vamos a la Biblia, por favor. Bueno, aquí dice, esto es muy importante. ¿Cómo es que entonces allá en el cielo se contamina? Bueno, es que cuando Daniel, ayer que lo vimos, el rey se sentó, los libros fueron. ¿Y para qué hay libros? Porque hay registros donde están escritos todos los pecados de la humanidad. Y esos pecados que nosotros cometemos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Contaminan el santuario. ¿Vieron? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? No entiendo. Vamos a dos textos bíblicos para que entendamos esto. Oiga lo que dice. Tú anotas, Salmo 56, 8. Tú anotas mis huidas, o sea, mis andanzas, dice otro texto. Juntas mis lágrimas en un frasco. ¿Y sabes qué Dios hace? ¿Acaso no están escritas todas tus andanzas, las cosas buenas, las cosas malas, todo lo que hace? ¿Están escritas dónde? En un libro. Por eso es que dice, el rey se sentó y los libros, el juez se sentó y los libros. ¿Y qué hay en los libros? ¿Qué hay en los libros? Están las andanzas, sus lágrimas, cuando usted ora, cuando usted llora, cuando usted peca, todo está escrito en esos libros. Y todo eso contamina el santuario. Y entonces el sacrificio de Jesús es el único que puede expiar, limpiar, borrar nuestros pecados. ¿Qué les parece? Ahora miren otro texto. Escrito está ante mí, dice Isaías, y por vuestros pecados y por los pecados de vuestros padres, dice el Señor. Así que no hay nada de lo que usted haga que no esté escrito ahí. Todo está ahí. Que sea cosa buena, sea mala, todo está escrito. Y todos esos pecados, queridos hermanos, contaminan el santuario. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Ok? A ver si ustedes se aprendieron las lecciones. Hay un tiempo determinado para que arranque la purificación del santuario. ¿Cuándo es? Ya empezó. Ya Apocalipsis dice, ha llegado. Y ayer vimos que después de 1798 iba a arrancar eso. Número 2, significa entonces que si no hay una purificación de un santuario terrenal, es que va a haber una purificación de un santuario celestial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué se necesita purificar eso? ¿Y cómo se purifica? A través de sacrificio, como pasaba aquí en este santuario terrenal, pero para esa purificación bastó un único sacrificio, el de Cristo Jesús en la cruz.
¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que se va a purificar? Nuestros pecados, los que ha acumulado la humanidad, los que ha acumulado usted. Todo eso está escrito, por eso los libros fueron abiertos. Otra lección más acá. Creo que es la última acá. Dice lo principal. Qué bonito esto, miren. De lo que venimos diciendo es que en ese santuario, en ese donde se está realizando el juicio, tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Ese ministro del santuario es y ese ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. O sea, lo que estamos diciendo es que en el santuario celestial tenemos un defensor, un mediador, un sumo sacerdote que está por nosotros en ese juicio celestial. ¿No dicen amén por eso, hermano? Gloria a Dios por eso. Ahora, yo quiero mencionarles otros dos textos aquí que son importantes que los tengamos claros. Adelante. Hermanos, si hay alguien que día y noche está intercediendo, está en ese santuario, dando la cara, mediando por nosotros, es Jesús. Dice, vive siempre para interceder por ellos. ¿Por ellos quiénes? ¿Por ellos quiénes? Por mí. Y un texto más ahí. Hay un texto más. Los que están en Cristo, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, yo quiero decirles algo, y hoy es breve porque tenemos bautismo. Y hay gente que cuando se extiende la predicación salen y no apoyamos a veces el bautismo. Y el bautismo es fiesta en el cielo, ¿lo creen? Queridos hermanos, el juicio investigador empezó. ¿Y saben qué está diciendo el juicio investigador? El juicio investigador dice que la historia de la salvación todavía está en progreso. ¿Oye eso? Todavía está en progreso porque Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros. La salvación, la historia de la salvación no terminó en la cruz, sino que la historia de la salvación, hermanos, todavía continúa a través de ese juicio investigador. El juicio investigador señala que Dios está tomando muy en serio nuestra vida y nuestro pecado. El universo está viendo todo cuanto hacemos. Somos el show, el teatro, el cine de este mundo, de este universo. El juicio investigador está señalando que Dios está queriendo conseguir con este juicio que su reino sempiterno sea establecido en esta tierra. El juicio investigador nos informa que Cristo está realizando su última etapa en este juicio, que es su obra sacerdotal. El juicio está diciendo en qué parte de la historia estamos. El juicio está diciendo también, hermano, que la misericordia de Dios se va a acabar pronto. Porque cuando se acabe el juicio, entonces se pronunciarán las palabras: el que sea limpio, límpiese todavía; el que sea sucio, ensúciese todavía. Así que, queridos hermanos, pongamos mucha atención, porque a veces tomamos así, empezó el juicio, pero nuestra vida no se pone acorde con Dios. La misericordia de Dios se está agotando, el juicio está a punto de terminar. Cristo saldrá del santuario y dirá: hecho es. Se acabó la oportunidad, la gracia se cerrará y no habrá más misericordia para los seres humanos. También el juicio dice que pronto nuestra vindicación se aproxima. Porque el juicio vindica también al pueblo de Dios. O sea, Cristo, hermano, cuando acabe este juicio, te volverá por los suyos, por aquellos que han puesto su caso en las manos del Señor. Esta es una
pálida imagen de lo que el Señor está haciendo en el santuario, intercediendo por nosotros. El juicio, hermanos, también está diciendo que el pecado no será eterno. El Señor le pondrá fin. El juicio está diciendo que el Señor Jesús viene pronto a esta tierra por nosotros. El juicio está diciendo que pongamos nuestra vida en armonía con su palabra, en armonía con Él, que entremos en una relación con Él ahora, no mañana, ahora. Nos está diciendo que si tu vida no ha llevado una dirección como Dios quiere, hoy puedes dar un giro y volverte a Dios. Si sabemos que nuestro nombre podría pasar en cualquier momento en ese juicio celestial, ¿cómo sería, cómo deberíamos vivir nuestra vida? Este es el momento en que nos pongamos con Dios, en que le digamos: Señor, yo no sabía cuán importante era eso, o yo no sabía, no lo había entendido muy bien. Queridos hermanos, por supuesto el juicio también es para ponerle el final al mal, el final al mal del pecado. El juicio lleva ese propósito también, pero el mayor propósito del juicio es salvar a los seres humanos. Y ahí está, en ese juicio, el mejor sacrificio, el mejor intercesor, el único que puede limpiarnos de nuestros pecados a través de su sangre y de su muerte en la cruz, Cristo Jesús. Y no solo nos limpia, intercede por nosotros también. Así que mi pregunta es, en esta hora, ¿creen ustedes que hay que ponernos a cuentas con Dios? ¿Lo creen? Ay, pastor, pero yo quería toda esa cronología. Está ahí, búsquele estudio, sáquele copia. Y quiero decirle en el nombre del Señor que lo más importante aquí es que usted reflexione de que ya estamos viviendo en el tiempo del juicio investigador. Ya. Ay, pero el Señor está con los malos primero. La Biblia no dice eso. La Biblia dice: es necesario que el juicio empiece ¿por dónde? Por la casa del Señor. ¿Qué significa eso? Que primero va a empezar acá. ¿Y cuándo? ¿Cuándo va a pasar el mío? No sé. Queridos hermanos, yo quiero que cuando mi nombre pase ahí, mi caso esté en las manos del Señor Jesús. Los que nos están viendo, si tu caso no está en las manos de Jesús, ahí sí usted está en problema. Yo quiero esta mañana decirle: Señor, toma el caso mío en tus manos. Y yo estoy seguro, el Señor no es como esos abogados que todo lo pierden. No, este no pierde ningún juicio. Así que yo le invito en esta hora: tome su vida, póngala en las manos del Señor y dígale: Señor, toma mi caso en tus manos. Los que nos ven, dígale al Señor: Señor, toma mi caso en tus manos. Yo estoy seguro, hermano, que el Señor no va a perder ese caso. A menos que usted lo quiera que lo pierda, pero Él no va a perder. Él no va a perder. Toda persona que se pone en manos de Él sale ileso de cualquier caso. Mi deseo esta mañana, hermano, pongamos nuestra vida en las manos de Dios y que Él haga el resto en ese juicio y en esa purificación que se está realizando en el cielo. ¿Cuántos quieren poner su vida en las manos del Señor? Los que están ahí, coloquen el chat. Diga ahí: Señor, yo quiero poner mi vida en tus manos. Este caso mío lo quiero poner en tus manos. Y yo quiero cerrar con una oración. ¿Cuántos quieren poner su vida en las manos de Dios y dejarle todo ese juicio a Jesús? ¿Cuántos? ¿Pueden estar de pie, por favor? Quiero cerrar en esta hora con una oración. Padre, gracias. Toma nuestro caso, Dios. Y así como defendiste a Job,
así como defendiste, oh Dios, has defendido un montón ese juicio y siempre has ganado, Dios. Toma nuestro caso, nuestra vida. Y hoy, oh Dios, queremos salir ileso de ese juicio y de esa purificación del santuario. Por favor, oh Dios, ayúdanos a permanecer fieles y firmes a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.